Hoy el contenido, como decía antes, ha dejado de ser el rey y los docentes abordan mucho más las habilidades del siglo XXI. Pero esas habilidades se ponen en práctica justamente al trabajar los contenidos. Entonces, ¿cómo es el diálogo entre contenidos y habilidades? Interesantísima esta pregunta, Patricio. Este diálogo entre contenidos y habilidades se puede dar de diversas formas, pero antes me gustaría detenerme unos minutos para caracterizar aquellos espacios educativos en los cuales justamente quizás no se da este diálogo. Durante muchos años el sistema o la configuración áulica, y esto lo venimos escuchando hace mucho tiempo quizás, se giró en torno a una persona y su discurso, en este caso el docente, el poseedor de saber, que estaba orientado hacia una audiencia determinada, los estudiantes. Y en este punto me parece que esto que Freire plantea de pedagogía bancaria ilustra muy bien este escenario, que quiero decir, el docente como depositando conocimientos en la mente de sus estudiantes. Claro que en esta configuración no hay diálogo, esto se trata más bien de un monólogo, ¿no? ¿Y por qué cito esto? Porque me parece que un primer paso para poder pensar esta articulación entre contenidos y habilidades es justamente poder repensar qué tipo de configuración áulica estamos generando en nuestros espacios. Para poder desarrollar o promover las habilidades del siglo XXI, justamente necesitamos generar espacios de diálogo, de reflexión y sobre todo espacios en donde los estudiantes puedan hacer. Las habilidades del siglo XXI se aprenden haciendo. Por eso las denominadas metodologías activas de enseñanza y aprendizaje, como el aprendizaje basado en proyectos, la clase invertida, el aprendizaje servicio, son estrategias didácticas por excelencia para el desarrollo de las habilidades. Y ahora sí, haciendo foco en la pregunta que hacías, ¿de qué manera podemos encontrar ese diálogo entre contenidos y habilidades? Hoy en las sesiones anteriores hablaban de que no hay recetas y voy a tomarme de eso y sí lo que puedo hacer es compartir distintas experiencias que se vienen llevando adelante en todo el mundo respecto a este diálogo, como vos lo llamás. Pensé que no le ibas a poner el cuerpo, pensé que ibas a decir no hay recetas, corramos no, pero no. No, pero sí sé que muchas de las cosas se aprenden compartiendo prácticas y me parece que lo rico justamente es poder conocer qué se está haciendo alrededor del mundo para a partir de eso poder inspirarnos y adaptar estas soluciones a nuestros contextos específicos. Existen algunas iniciativas, por ejemplo, que incluyen el trabajo con habilidades, lo incluyen como asignatura dentro de la currícula formal. Por ejemplo, en Inglaterra hay una asignatura, que así como tienen lengua matemática, hay una asignatura pensamiento crítico, en la cual los estudiantes tienen toda una sesión trabajando para perfeccionar esta habilidad en particular. Existen otras propuestas que quizás no lo incluyen dentro de la currícula formal, pero sí plantean el trabajo con habilidades del siglo XXI de forma extracurricular, como complemento a lo que ocurre en un cronograma habitual de clases. Hay otras propuestas un poco más radicales quizás, que utilizan una pedagogía basada en competencias, esto es, el objetivo último es el desarrollo de la competencia y el contenido es una vía para lograr ese objetivo. Y también existen otro tipo de propuestas que un poco más focalizadas a contextos específicos, como por ejemplo el ámbito laboral, que implementan prácticas en los últimos años de nivel secundario para que los estudiantes puedan realizar pasantías y de esta manera perfeccionar habilidades específicamente relacionadas con el contexto laboral. Estas son experiencias, independientemente de que se elija una u otra forma de entrar en diálogo contenidos con habilidades. Lo que me parece importante es que se puedan generar estos tipos de iniciativas y de espacios como el que se está generando ahora, y que para justamente poder compartir prácticas y de esta manera poder llevar adelante la solución que consideremos que más ajusta a nuestro contexto en particular. Mientras respondías pensaba que esta idea que la aplicás en el colegio se puede aplicar, ya que le doy paso a Valeria también, se puede aplicar en una institución, en una organización, en una empresa. Entonces, ¿qué tienen que aprender las organizaciones de la escuela? Las organizaciones en este momento están aprendiendo de la escuela, en primer lugar, sobre la centralidad del cliente interno,
qué necesita ese cliente interno, que es mi empleado, para poder atender al cliente externo. O sea que el foco en el empleado en términos de sus necesidades nos lleva a poner sobre la mesa en la organización un concepto que la mayor parte de los líderes no tenían incorporado, que era el de la intencionalidad educativa. El modelo organizacional más tradicional es un modelo en el cual básicamente tenemos un encare bastante productivo y a veces extractivo de la persona que tenemos, porque ya trae los conocimientos y las habilidades y nosotros lo que hacemos es que eso se traduzca en un algo de valor por el cual otro cliente está dispuesto a pagar y que después nos permite pagarles el salario. El tema es que acá confluyen dos cosas. Primero, que ha cambiado mucho el perfil de esa persona que trabaja con nosotros, y segundo, que el modelo educativo en la mirada de las organizaciones ha fracasado. Es decir, en el mundo de la organización el discurso que van a escuchar es: la gente no me viene sabiendo lo que tiene que saber, no tiene las habilidades que tiene que tener. Por un lado, ese discurso, que obviamente es muy criticable porque le puse todos los condimentos de cómo se recibe y nosotros sabemos lo que hay detrás de esto, se correlaciona muy bien con una preocupación que ahí ya es bien objetiva y que tiene mucho que ver con el objetivo final de la educación, que es la creación de ciudadanía, que no es más que la creación de una calidad de convivencia entre los seres humanos y que depende de un bienestar mínimo de todos los seres humanos para poder vivir en paz. Y para que eso ocurra, la conclusión es que la gente tiene que tener trabajo. La gente tiene que tener un mínimo para vivir. Ya tenemos mucha investigación que dice que hay un mínimo sin el cual no podés ser feliz. Es duro, porque antes se pensaba que era mala palabra decir si el dinero hace la felicidad o no. Hoy lo tenemos, por suerte, sabemos hasta el número de la felicidad, como yo digo en mis clases. Ahora, para que la gente trabaje, la gente tiene que ser empleable. Y en la competencia que hoy tenemos, con el peso que tiene la robotización, la automatización y la informática y demás, todos los trabajos que solo se basan en un conocimiento o en un protocolo muy rutinizable tienden a desaparecer. Y también tenemos investigación que nos dice qué trabajo va a desaparecer, con qué oportunidad. Esas son investigaciones que hacemos en el IEM, que sabemos perfectamente. Y para que ustedes se den una idea, la mejor economía del mundo, teóricamente, que es Estados Unidos, es el 45% y en Uruguay es el 54%. Quiere decir que para 2033 la mitad de nosotros no vamos a tener trabajo. También la investigación lo que nos dice es que la forma de que tengamos trabajo es que tengamos un algo que nos haga empleable. Y eso son habilidades para resolver problemas. Todo lo que sea googleable, evidentemente, no es algo que nos defiende un trabajo. Así que la intencionalidad educativa es de las cosas más importantes que estamos aprendiendo de la educación. Y lo otro es que la educación tiene muy naturalizado, porque en el journey del cliente, que es el alumno, claro, arrancamos en preescolar. Entonces, esto de que hay que hacer las cosas jugando y que el chiquilín la tiene que pasar bien, porque si no hay motivación, no cuenta hasta 10, después no cuenta hasta 20, después no aprende las tablas, en el esquema organizacional era un poco, bueno, a ver, el más interesado en aprender sos tú, yo te doy capacitación, tú aprendés. Y se encuentran con un empleado que le dice: ¿sabes qué? No me interesa en absoluto. La gran crisis de la curiosidad que hoy vivimos, que a nadie le interesa nada, y si le interesa, la pregunta que te hace el empleado es: ¿no me das la clave de Wi-Fi? Eso es lo que le interesa, no le interesa. Entonces, en este momento, la empresa entendió que la gamificación es el único camino para lograr abordar determinadas temáticas que de otra forma tienen una crisis de interés y de motivación que hacen que el conocimiento no se incorpore, en un momento en el cual la agenda mundial, Davos, lo que nos pronostica es 25% de reskilling para los próximos 5 años, porque si no la gente va a quedar sin trabajo. Obviamente el foco está puesto en la tecnología, sí, obviamente. La pandemia nos duplicó la velocidad, por supuesto, pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Cómo haces para reentrenar a toda tu fuerza laboral? Porque la escuela no lo va a hacer, la universidad tampoco, lo tenés que hacer tú en la empresa y tenés que la persona quiera aprender en un momento en que de verdad no ve demasiados incentivos tampoco y estamos en lo que hoy se diagnostica como la gran antiambición. Hoy el problema ya no es el Great Reset que diagnosticó Davos, el problema que tenemos se llama la gran dimisión. 25 millones de puestos de trabajo que se perdieron no porque las empresas los echaron por el COVID, porque la gente se fue y dijo: no quiero más de esto. 4 millones de empleados abandonaron su puesto de trabajo, 4,5 millones en noviembre del año pasado en Estados Unidos. Entonces, esto de que ni siquiera me interesa laburar contigo, que hoy McDonald's tiene que regalar un iPhone para que vayas a la entrevista de trabajo, nos dice mucho de qué está pasando con esa persona que tenemos que formar y tenemos que involucrar, pero que quizás no tiene mucho interés. Parece súper inquietante, por un lado, y súper
motivador por el otro, ¿no? Digo, también hay una idea que es que el aprendizaje se da en una cierta etapa de la vida y luego la plasticidad se pierde y entonces uno va perdiendo capacidades o va perdiendo curiosidades, como hacemos nosotros, los que ya somos grandes, para reconfigurarnos en el sistema, para volver a aprender, para seguir aprendiendo. Una de las charlas que tenemos hoy, una de las charlas se llama El aprendizaje es un arte que dura toda la vida, y sin embargo hay algo que nos dice que, bueno, podría ser que más o menos a cierta edad ya empieza a dejar de funcionar. Entonces, Valeria, yo voy a retomar algunas de las cosas que dijiste y quiero preguntarte, en estas dificultades que se tienen, ¿por qué los adultos no queremos aprender? Vos estabas diciendo, dabas algunos diagnósticos, pero ¿cuáles son esas causas de que nos hacen directamente plancharnos en el aprendizaje y que decías que las empresas nos tienen que volver a motivar? Nos tienen que volver. Por un lado, hoy hay una coyuntura, ¿no? Hoy el diagnóstico emocional que tenemos es el de languidecer. Las personas quedamos golpeadas por el COVID, o sea que estamos con low bat para todo. Habrá algunos de ustedes que me dicen yo lo siento más, yo lo siento menos, pero si nos miramos en general tenemos menos motor de entusiasmo y las experiencias gratificantes nos resultan menos disfrutables que antes. El mismo asado que antes, quizás ahora ya no tanto. ¿Por qué? Porque hay un tema y es que el cerebro no recibió químicos durante 2 años, no se juntó, no abrazó, y eso deterioró muchísimo esto de la motivación y el entusiasmo natural, que es un tema como vital. El otro tema de la formación de adultos es que los adultos desconfían un poco de la formación, porque cada vez que les proponemos formación, lo que va bajo la propuesta es un poco más de do it yourself, ¿no? Hacelo vos mismo. En general lo que les enseñamos son cosas para hacer más cosas, tener más autonomía, ya no precisas secretaria, ya no se precisa este informe, ya. Entonces es como que te mira con cara de suspicacia. Yo siempre digo mucho esto de que cuando me dicen que nosotros como país tenemos un problema con la tasa de adopción de la tecnología, pese a que tenemos de las mejores infraestructuras, yo coincido. Es verdad, tenemos ese problema, sí. Ahora, yo digo, a ver, no hay país que tenga más celulares que este, ¿no? O sea que cuando se trata de un iPhone que te lee la mente telepáticamente, todo te ayuda y todo te lo resuelve, ahí aprendés la tecnología, que es un lujo. Cuando llegas a la oficina, no hubo buena inversión en tecnología, lo que te están ofreciendo no está bien customizado, no te hicieron el curso adecuado y todavía tenés un sistema con toda la herencia de la cultura que llamamos legacy en las empresas, que es de que todo es paquidérmico y lento. Claro, ahí la persona dice, ¿sabes qué? No, esto no es como el iPhone, no anda rápido. Esta tecnología me complica. Todavía cuando quiero el reporte no me sale. Entonces, hay muchos factores que están en este momento interfiriendo y creo que tiene que ver, una, con el tiempo, la valoración del tiempo. Nunca más que antes los empleados nos plantearon el costo-oportunidad del aprendizaje. Y aparte ahora lo plantea el niño, porque el niño sabe que si no está aprendiendo se está entreteniendo. No como en mi época, que soy de la época de los Beatles, que recién cantaba, claro, que si yo no estaba haciendo algo me estaba aburriendo. Si a mí me mandabas a la dirección no tenía lo que hacer, a lo más una vieja revista de Condorito que la había leído 4 veces. Hoy a un niño lo mandas a la dirección, agarra el celular y, a ver, Disney, ¿no? Es lo que quiere. Entonces hay un tema súper importante con esto de demostrar que el aprendizaje vale, que el aprendizaje correlaciona con un mejoramiento y sobre todo con laburar menos horas. Ya digo, no voy a generalizar, yo no puedo decir lo que pasa en China, en África, porque no conozco, pero les digo, del mundo occidental, que es lo que uno más o menos estudia en el mundo de los negocios, trabajar menos, ganar más y tener tiempo para mi familia, porque con el COVID lo que me di cuenta es que la película aquella Perfectos Desconocidos era la de mi casa. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que yo ahora quiera vivir todos los días almorzando y cenando con mi familia y así non-stop. No, cuarentena tampoco, ¿no? Aquello fue un poquito too much. Pero, darme cuenta de que ¿no? recién volvimos a cocinar juntos, recién pudimos compartir una comida y pudimos jugar las cartas una noche y qué sé yo, lo que me dice es, mira, aquello otro no caminaba. Entonces la alienación anterior, que de alguna forma fue sustituida por la alienación de las telerelaciones y todo lo demás y todos los efectos adversos que tiene la teleeducación y demás, a nivel vincular un desastre que es el que estamos viviendo, también dejo en claro que hay una sola vida, y vuelvo a la antiambición y a que me vuelve el laburo, y si no te sirve que labure 6 horas, y si no te sirve que después me vaya a mi casa y te labure 2 días, si todavía no confías en que yo estoy trabajando, porque por las dudas querés supervisar, y bueno, manejate, ¿viste? En principio, acá el contrato psicológico se pulverizó y hay que volverlo a escribir. Bueno,
En la charla que estamos yendo de educación a empresa y de organización a escuela, creo que todo lo que dijiste, mientras hablabas, pensaba, primero, sí, es cierto, lo vivimos todos, y por otro lado decía, ¿y esto cómo lo viven los chicos, ¿no? ¿Cómo vive un estudiante esto? Y te lo voy a hacer a vos, esa pregunta, y también te voy a decir esto sobre todas las habilidades y todas las ideas de desarrollo que venía Valeria contando. ¿Hay etapas específicas para cada estudiante? ¿Las habilidades se pueden aprender en todo momento, en cualquier momento de la vida? Sí, es un rotundo sí. Las habilidades se pueden aprender a lo largo de la vida, yendo a lo que es el contexto educativo en particular. Es importante tener en cuenta ciertas cuestiones. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero sobre todo al desarrollo madurativo. Supongamos que soy una docente de primer grado y quiero trabajar el pensamiento crítico con mis estudiantes y propongo un ejercicio que demanda una alta exigencia en términos de abstracción. Acá evidentemente, y citando a Piaget y sus etapas del desarrollo del pensamiento cognitivo del estudiante, hay un desfasaje. Respecto a esto, en el marco de la Política Secundaria Federal 2030 de Argentina, que aprobó el Consejo Federal de Educación en el año 2017, plantean el conjunto de documentaciones que comparten a la comunidad educativa, plantean una serie de progresión en este sentido que actúa como marco de referencia para los docentes para tener en cuenta estas cuestiones madurativas que citaba hace unos minutos. Por ejemplo, lo que plantea este documento, plantea una serie de indicadores de progresión de los aprendizajes transversales a todas las áreas. Esto es un conjunto, un set específico de habilidades donde te dicen, ok, trabajo en equipo, un niño en nivel inicial debería lograr estos desempeños. En nivel primario, primer ciclo, este otro desempeño, segundo ciclo, nivel secundario, ciclo básico, ciclo orientado, este desempeño, para que de esta manera pueda cada estudiante a lo largo de toda su escolaridad poder desarrollar de forma gradual e incremental una habilidad. Esto es lo que sucede dentro de la educación formal, dentro del contexto educativo. Sin embargo, las habilidades del siglo XXI incluso las podemos seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida adulta, trascendiendo los límites de las instituciones educativas. ¿Cuántas veces nosotros como adultos vieron en jaque nuestras habilidades digitales, por ejemplo, al momento de manipular un nuevo artefacto electrónico? O bien, ¿cuántas veces nuestra comunicación entró en jaque al entender cuáles son los códigos comunicacionales de las redes sociales o de alguna de las aplicaciones? Todo el tiempo el aprendizaje es algo que se va a dar a lo largo de toda la vida y va a depender de nuestra capacidad y nuestra habilidad para aprender a lo largo de nuestra vida. Va a depender de la motivación que tengamos para el aprendizaje, de la curiosidad y sobre todo de nuestra capacidad para autogestionar nuestro propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades respecto a nuestras habilidades es un gran punto y es algo que podemos seguir mejorando a lo largo de toda la vida. Y esto también se enseña. Pienso, mientras escucho a las dos, pienso en una educación tradicional y en una organización tradicional, la estructura es la que marca el rumbo, el poder, el diálogo, ¿no? En una organización tradicional, el jefe te dice qué tenés que hacer y cuándo lo tenés que entregar. En una escuela tradicional, la autoridad era el docente que transmitía el conocimiento a los estudiantes. La escuela cambió y la organización también cambió. ¿Cómo entran en este juego de cambios las habilidades? Lo pienso no solamente en el sentido de cómo entran o cómo se evalúan, si quieren, pero no solamente como estrategias, sino también qué clase de empleado se busca hoy, porque un empleado que está cortado con esa tijera no rinde en una organización ágil o flexible. Y un estudiante, que puede ser un estudiante adulto universitario, que viene formado con una escuela más verticalista, por ahí se encuentra en la facultad un poco perdido también. Entonces, digo, para darle un poco de forma a la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esas habilidades que son tan necesarias
entran en relación, cómo se evalúan, cómo se fomentan en la vida adulta. Bueno, ahí está genial la pregunta porque lo primero que entró en crisis fue el estilo de liderazgo anterior. El líder es o el maestro o el jefe, el equivalente al maestro y al profesor en la parte educativa, ¿no? Y ahí vos sos de Ceibal y seguro que esto lo tenés claro porque hemos trabajado mucho esto con Ceibal. Claro, es un rubro en el cual rápidamente el jefe es el que no sabe. Porque empezás a contratar gente autodidacta o muy formado, lo que sea, que a corta edad pasa una velocidad al lado tuyo que si tú pretendés ser el que le dice lo que hacer, entonces te encontrás, ¿y cómo hago para ser jefe si no soy el que sé? Y ahí es donde esas habilidades, comunicación, empatía, negociación, capacidad de planificación, capacidad de inspiración, ayudarlos a tolerar la frustración, seguir adelante, adherir a un proyecto, todo eso es lo que lleva al éxito. ¿Por qué? Porque ya la parte técnica digamos, pasa a ser algo en lo cual vos no podés ser la figura que más sepas en la organización. Obviamente hay otro tipo de empleos que no son entornos generativos y creativos, que evidentemente tienen rutinas, que son rutinas de repetición, donde seguramente el supervisor con mucho tiempo en la fábrica sigue siendo la persona que más sabe, que se conoce el ruidito de la máquina, todo eso sigue pasando. Pero hay un otro mundo en el cual mi jefe es un cra. ¿Y qué sabe? No sé. Entonces, el no sé, Google lo estudió mucho, y es un caso que vemos mucho, y es lo que descubren como la figura del líder como arquitecto social. Como arquitecto social, vos lo que te tenés que asegurar es que la gente tenga determinadas condiciones, andamios, paredes, contención, sistema de límites, para que la interacción sea colaborativa y no competitiva. Y si les das un objetivo, ellos van a saber. Entonces, esto es lo que hace Google en su área de maximización de innovación. Fueron por el camino tradicional, pagaron bonos por descubrimiento, todo eso no funcionó. Lo que funciona es que la gente se quiera, sepa qué está haciendo cada uno, quiera colaborar, le meta con todo y esté apasionada con lo que hace. Y vos generarle condiciones para que eso se dé. Y vos mirás, sí, Valeria, lo que pasa es que yo vi las oficinas de Google y claro, sí, aquello es Disney. No, está bien. Eso es llevarlo a un extremo superlativo y que no hace falta. Tenemos muchos ejemplos en Uruguay, Ceibal yo creo que es uno de ellos, Miguel es una persona alucinante en ese sentido, que tiene clarísimo eso, y es dale un motivo a la gente y la gente va a encontrar la manera. Y después dale las condiciones. ¿Qué es lo que vos sabés? Y bueno, más o menos sabés que es una computadora por niño, que no sé, que va a ir andando. Entonces eso yo creo que fue lo que permitió refundar el estilo y generar otro tipo de vínculo en el cual la simetría de conocimiento no era la clave de tu poder. Es más, no está bueno que yo labure porque vos tenés poder. Así como planteábamos lo importante que es trabajar en promover las habilidades del siglo XXI en nuestros estudiantes, igual de importante es resaltar la necesidad de la importancia que reviste la evaluación. No va a tener mucho sentido si yo genero dinámicas para el aula para que mis estudiantes mejoren su creatividad, si yo después no le puedo ofrecer una retroalimentación o un feedback, para que cada estudiante pueda ver en qué punto de desarrollo de esa habilidad está. En este sentido, estamos hablando de lo que es una evaluación para el aprendizaje, que el estudiante tenga indicios claros respecto a dónde está parado en esta progresión para el desarrollo de esa habilidad. ¿Qué cosas ya domina y qué cosas son oportunidades para seguir mejorando en este camino de desarrollo? Otra cuestión que me parece muy importante en términos de cómo evaluar habilidades tiene que ver con poder pensar en estimular la capacidad en nuestros estudiantes de que puedan autoevaluarse ellos mismos. Hay autores, Posner y colaboradores, que plantean que una habilidad se desarrolla en 3 ciclos y dentro de ese caminito es un camino que se pasa de prácticas más guiadas, en este caso por la figura del docente, hacia prácticas más independientes y más autónomas. Y la riqueza que tiene la autoevaluación es que justamente me va a permitir poderle dar una agencia a los estudiantes, que puedan autodirigir su propio proceso, para que eso que aprendieron en un contexto específico, como por ejemplo lo que aprenden en la escuela, luego lo puedan generalizar a otros contextos de su vida cotidiana. Es poder darle herramientas para que esto que necesitaba reflexionar y analizarlo en una primera instancia de forma conjunta, gradualmente lo pueda hacer de forma autónoma al momento de
seguir practicando esta habilidad. Y otra de las ideas que me parece importante compartir respecto a lo que es el tópico de la evaluación de habilidades del siglo XXI es la importancia de poder combinar estrategias y métodos de evaluación, por el simple hecho de que las habilidades son un constructo multidimensional. Yo cuando hablo de resolución de problemas hago referencia a la tolerancia a la frustración, a la capacidad de analizar en profundidad una situación problemática, a mi capacidad para idear posibles soluciones. Es decir, una habilidad está compuesta por muchas dimensiones. Entonces, el poder combinar técnicas y estrategias de evaluación me va a poder permitir a mí como docente obtener mayor información. Por ejemplo, poder pedir productos o la elaboración de productos en distintos formatos. A lo mejor quiero trabajar o estimular la comunicación oral en mis estudiantes y les pido que creen un podcast, reconocer la importancia de la tecnología dentro del aula. También poder observar desempeños. Al principio de esta charla mencionaba de que las habilidades se aprenden haciendo. Entonces, en este sentido, que los docentes puedan observar desempeños de sus estudiantes apoyados por las famosísimas rúbricas de evaluación o listas de cotejo, para que después el docente pueda dar una retroalimentación precisa a nuestros estudiantes. Por ejemplo, quiero estimular esta habilidad que decía, resolución de problemas, genero una situación, una simulación, un role-playing, y a partir de eso como docente puedo ver qué cuestiones se van acercando a los objetivos de aprendizaje en cuanto a habilidades en los desempeños del estudiante. Y también, por ejemplo, otra técnica que se puede utilizar son las entrevistas, para saber en qué medida ese estudiante viene reflexionando sobre su propia trayectoria, sobre su propio proceso de adquisición, en este caso de habilidades. Y es una técnica muy valiosa, por ejemplo, para estimular la habilidad que mencionaba hace unos minutos, que es la habilidad para aprender a aprender. Que los estudiantes puedan desarrollar procesos metacognitivos durante toda su trayectoria educativa. Esto de combinar estrategias es muy importante para poder hacer una evaluación lo más transparente posible. A mí me parece alucinante que si bien estamos hablando como en dos niveles, es muy cercana la forma en la que se interpreta al estudiante y al empleado, ¿no? Y digo, por ahí Valeria está hablando más en términos empresariales o en términos de una escuela de negocios, y Susel está hablando más en términos psicológicos o pedagógicos, y sin embargo es muy cercano el punto entre los dos. Yo les propongo la última pregunta, así como una coda, ya cerrando esta charla que me parece realmente alucinante. Uno de los encuentros anteriores hablábamos sobre cuál es la función de la escuela en el sentido de cuál es la función respecto al trabajo, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene la escuela pensando en el futuro de los estudiantes? Entonces les propongo, si quieren, como un punteo o como una pequeña introducción para pensarlo en otro encuentro también, ¿cómo tiene que pensar la escuela la salida de los estudiantes? O sea, ¿qué clase de estudiante es el que debería dar la escuela? Si querés, esa es la pregunta que te puedo hacer a vos. ¿Qué clase de perfil de estudiante es el que tiene que tener la escuela? Y a nivel empresarial, ¿qué empleado debería dar la escuela? Yo creo que estoy... Si se lee mal, es como si fuera un estudiante como un producto, así que es medio asqueroso lo que digo, pero tómenme con buena onda. Por eso, tómenme con buena onda, porque si lo pensamos mal es como que, bueno, qué sé yo. Pero igual tiene que ver la relación en la vida escolar y en la vida laboral. Entonces, ¿cómo es el estudiante que la escuela debería dar y qué tipo de empleado es el que la escuela debería preparar? Bueno, acá yo no voy a hacer foco en lo que es qué tipo de empleado la escuela debería preparar, porque se lo voy a dejar a la experta. Creo que sí es un tema que da para mucho debate. A mí me gusta pensar en la posibilidad de que las instituciones educativas puedan formar ciudadanos integrales, que la formación pueda ser integral. ¿Y a qué me refiero con esto? Ni más ni menos lo que venimos desarrollando durante estos minutos, que tiene que ver con que estudiantes aprendan contenidos disciplinares, teóricos, específicos que contemplan las currículas educativas, pero que también estén preparados en términos de habilidades para poder afrontar
las problemáticas que se presentan en su entorno. En este sentido, me parece que es importante que las instituciones educativas puedan lograr este combo, que se pueda trabajar, así como se trabajan los contenidos, la creatividad. Dijeron Ceibal y me acuerdo de pensamiento computacional, la comunicación, la resiliencia. Bueno, venimos nombrando varias habilidades a lo largo de la entrevista. Y sobre todo ciudadanos globales, hoy que es un concepto también que se trabajó en las sesiones, que en un mundo totalmente globalizado, que poder fomentar en estos estudiantes, nuestros estudiantes, lo que es la ciudadanía global y no solamente la pertenencia a un estado en particular, y que sean ciudadanos del mundo con todas estas herramientas, tanto teóricas como en términos de competencias y habilidades. Bueno, si yo pienso en la misión de la escuela y del liceo y del preescolar, digamos, como toda esa etapa de la vida, la pienso muy parecida a la misión que tenemos en la escuela de negocios y si tuviera que decirlo, yo creo que son agentes privilegiados de justicia social. Es decir, si hay algo que tenemos claro es que el código postal donde naciste determina fuertemente la posibilidad de llegar o no llegar y que cada vez más no hay movilidad social y que cada vez más tiene mucho que ver con tres elementos, pero los dos principales y los totalmente inhibitorios son, uno, las condiciones de vida, el código postal, y la otra es lo que llamamos la lotería cortical, es cuánta conexión tengas. ¿Se acuerdan la lobotomía que te sacan? Bueno, esto acá es muy importante. Hay gente que tiene muchas conexiones y tiene axones muy mielinizados y hay otros que no. Tiene arreglo, pero tenés que saberlo, y a veces cuando decimos, y este niño no le pone ganas, ¿será que no le pone ganas o que falta un neuroquímico ahí que ayude a las ganas? Porque eso también es. Y cuando decimos, bueno, pero que vaya el neuroquímico, sí, lo que pasa es que hay casas donde podés pagar el que te haga el diagnóstico y otras casas donde no podés pagar y estás toda la vida diciendo que el chiquilín es un poco, ¿no? Entonces, yo creo que la escuela y el liceo y el preescolar tienen esta oportunidad magnífica de revertir un desequilibrio que está dado y que si no lo revertimos van a llegar siempre los mismos y cada vez menos. Hoy las empresas estamos totalmente cuestionadas por el concepto de mérito. Ustedes saben, la tiranía de la meritocracia puede ser el libro para que lo lean rápidamente y lleguen a este concepto más rápidamente, pero esto lo estamos trabajando desde Harvard, o sea que esto no se hace en una ONG ni por filántropos, lo estamos haciendo en el centro del mundo capitalista. Y nos damos cuenta que es muy difícil esta evaluación de la cual ustedes hablan. Para nosotros en una empresa significa hacer un ranking forzado y despedir al 5% que no rinde. Y ahí queda una familia sin un ingreso. Y a veces es el único ingreso. Y a veces se reinserta, pero lo más probable es que no se reinserte. Porque si nosotros lo descartamos, otra buena empresa también seguramente lo va a descartar. Y va a ser uno de los descartados y los de humillados del sistema. Y ya su hijo va a tener, ¿me explico todo lo que estoy hablando? Entonces, esto que a mí me llega gente que tengo que despedir porque no rinde, es lo que yo quisiera que no me pasara. Porque por algo lo contraté, se ve que algo tenía, ¿sí? Y la economía tiende a crecer. Entonces, en la medida que no tengo, y la presión salarial ha bajado. ¿Qué quiero decir con esto? Que teóricamente yo tengo que tener oportunidades. La cosa es que la gente tiene que poder reentrenarse, tiene que adquirir habilidades. Y todo eso hace que alguien antes le haya puesto el bichito y lo haya ayudado a, para cuando llega a mí como adulto, no tener que ser yo la que tomo esa decisión. Porque ahí es donde te sentís que realmente estás traicionando todo lo que vos crees que es hacer el bien para el mundo y dejarle a tus hijos un mundo mejor. Porque el mundo mejor es un mundo para todos, no para los que nacieron en determinado lugar, fueron a determinada escuela, tuvieron así como psicomotricita que los apoyó. Sí, ese mundo es el mundo que nos movemos mucho, pero somos muy pocos. Acá la gracia es que lleguemos todos, que creo que algo se manejó de esto, ¿no? Entonces, para llegar todos, hay gente que está muy rezagada, que ligó muy mal en el reparto, pero solamente porque el espermatozoide y el óvulo que se encontraron fue en una casa desafortunada. Y capaz que después el señor del espermatozoide y la señora del óvulo ya no siguen viviendo juntos. Solo criar un hijo en un hogar monoparental es un desafío terriblemente complicado de afrontar, sobre todo en lugares donde todavía el sistema de cuidados no está resuelto. La gran clave acá, obviamente, es el sistema de cuidados. Cuando un empleado se puede quedar horas extras, te puede laburar, puede investigar, puede autoformarse. Cuando un chico puede... Y cuando todo el resto está muy bien. Si no, es muy difícil. Así que desde el punto de vista de la visión de una sociedad mejor para todos, la empresa y la universidad lo que le piden a la escuela y al liceo es
vamos empezando a armar a los que tienen menos, los high potential, los super talentos, está fenómeno, pero todos aquellos que ligaron muy mal en la primera vuelta. Y agradecerle mucho a la escuela, que creo que eso es una cosa que se criticó mucho, lo vivimos en la universidad, ahora lo vimos en las empresas, esto de que una persona, de repente de determinada generación, te pide mucho feedback. Y vos decís, pero con una evaluación de desempeño al año ya estamos, ¿no? Y él te pide feedback todas las semanas. Qué bien que nos hizo esto de que los acostumbraran a darle feedback, porque te obliga a hablar. Y son conversaciones que si no las empresas evitamos, porque son conversaciones difíciles de tenés que mejorar esto, tenés que no sé qué. Para él es natural porque lo hizo su maestra, sí, pero para el jefe es como que, che, qué pérdida de tiempo, o qué difícil, o no sé cómo le encaro, no sé cómo le digo. Y qué bueno que nos hayan impuesto eso, porque es la forma de poder dar feedback a tiempo para justamente lograr un buen desempeño, un salario digno, comida en la mesa para esa familia y un estímulo para estudiar, para seguir creciendo y salir de determinados entornos que son muy perjudiciales. Para ese chico en particular y para esa familia y después para todos nosotros. Tarde o temprano ese problema llega a la puerta. No importa cuántas rejas y Doberman tengas en tu casa, el tema te va a llegar a tu puerta si no logramos que el mundo sea mejor para todos. Valeria y Susel, les agradezco mucho el tiempo. Ahora nos vamos a quedar vamos a hablar con Alejandro Maiche y seguramente vamos a retomar algunos de los temas. Parece que fue una charla súper intensa, súper interesante, gracias a las dos. Por momentos estuvo bárbara, por momentos me daba como un poco de urticaria el tema del que hablábamos. Creo que eso es justamente la provocación que necesita la escuela y la educación para seguir pensando. De nuevo, muchas gracias. Gracias.